Soy José Rafael Garrido, pero en realidad soy JR, ¿vale? Cuestión así. José Rafael Garrido me llama solo mi madre cuando se enfada y últimamente no se enfada mucho. Eso está bien. Lo primero que quería dar es las gracias y un enorme abrazo a Migres, a Miguel. Para mí es una satisfacción enorme poder estar aquí contigo, poder estar aquí hablando de águilas y de rapaces contigo y espero que podamos estar haciéndolo muchos años más. O sea que muchísimas gracias. A todos los compañeros de Migres, para mí Migres son amigos, he estado trabajando con ellos mucho tiempo y me siento muy cómodo con ellos. Han hecho una cosa mal y es que tienen unas jornadas estupendas con grandes ponentes y me han pedido a mí que hable encima 2 charlas. En fin, alguien tenía que bajar el nivel y soy yo, ¿vale? O sea, en ese sentido. Voy a hablar del impacto de la corrección de los tendidos eléctricos y otras medidas de mitigación. Esas 5 últimas palabras os las podéis olvidar porque voy a hablar de tendidos eléctricos en realidad y del impacto que ha tenido en la recuperación de las rapaces, ¿vale? Y de lo que hacemos en la Consejería de Medio Ambiente para intentar controlar esta amenaza. Es una amenaza importante, grave, ¿vale? Que afecta a la conservación de las aves, en particular a las rapaces, pero no solo ellas, también cigüeñas y demás, y es enormemente alta. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, pues porque si tenemos un elemento fijo que produce mortalidad en... ¿Tengo que bailar o algo? ¿Está hablando conmigo? Ah, que no me mueva mucho para que me pueda grabar. Vale. Saludo a todos los que estáis allí detrás en la pantalla. Y, coño, estoy ahí. Entonces, los tendidos eléctricos pasa que cuando son elementos que producen mortalidad, tenemos lo que estamos viendo en la diapositiva. Una trampa mortal que está activa continuamente 365 días al año, 24 horas al día, matando a todo lo que se pose o tenga intención de posarse allí. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nos genera un enorme problema de conservación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, simple y llanamente por probabilidad, sobre todo en los países desarrollados, sobre todo en Andalucía, que es donde venimos a hablar nosotros, pues porque todo el territorio está cubierto por una enorme y tupida red de tendidos eléctricos. Se calcula que unos 50.000 kilómetros de líneas aéreas en Andalucía con aproximadamente unos 500.000 apoyos y además creciendo con todo lo que estamos viendo del desarrollo de las renovables y demás. Simplemente por probabilidad, y si alguno de esos elementos produce mortalidad, significa que tenemos miles de apoyos y miles de tramos del tendido que producen mortalidad. En Andalucía, el 95% de los apoyos que producen electrocuciones pertenecen a una sola empresa, que es Endesa o E-Distribución, y el resto para pequeñas compañías. Lo que implica es que tenemos un enorme problema de muertes, ¿vale? Ahí están las estimas, en Andalucía hasta 48.000 aves al año, en España se calculan que unas 40.000 rapaces, y colisión todavía puede ser peor porque se puede hablar de varios millones de aves al año. La foto que tengamos ahí apuesta ahí el planeta Tierra es para que os hagáis una idea que los kilómetros de tendidos eléctricos que hay en Andalucía son unos detrás de otros, daría la vuelta entera a la Tierra una vez y pico. Es decir, que si hay tendidos eléctricos por todas partes y algunos de ellos son peligrosos, pues las aves van a morir. Nosotros tenemos registradas en Andalucía unas 9.000 aves, tenemos llevados una base de datos de mortalidad por electrocución y por colisión para gestionar el problema y para intentar solucionarlo. Y tenemos registradas unas 9.000 aves electrocutadas, aproximadamente desde 1990, que tenemos registros, un poco más antiguos, algunas águilas imperiales de Doñana, y de más de 67 especies. Es decir, muchas, porque hay que tener en cuenta que lo que encontramos es una mínima parte de lo que realmente está muriendo. Se estima que entre el 10 y el 20%, pero eso sí se hacen búsquedas sistemáticas. En general nosotros no hacemos búsquedas sistemáticas, encontramos aves muertas, ¿vale? Y esas son las que encontramos. Es fácil que hayamos encontrado 9.000, pero estemos hablando de 100.000 aves muertas. Bueno, de las que hemos encontrado pertenecen a 67 especies. Eso de 1990. Pero es que en los últimos 10 años es donde tenemos el mayor porcentaje de esas especies, que son 6.000 y pico aves, y entre ellas todas esas que veis, 238 buitres leonados, 175 águilas perdiceras muertas en los últimos 10 años por electrocución, 92 águilas imperiales, probablemente alguna más, ya los del plan del águila me corregirán después, 83 águilas reales,
milanos reales, también unos 30, 25 águilas pescadoras y algunos buitres negros y alimoches. Ahí estoy poniendo las que tienen programas de conservación y que están amenazadas. Bueno, y los buitres leonados no, pero puesto como eran los más abundantes, pues ahí estamos. La electrocución, no voy a entrar en detalles, se produce por el paso de la electrocución de la energía por el cuerpo del ave cuando se posan en elementos conductores, ¿vale? Si no están protegidos, pues produce la mortalidad. Ahí veis la distribución por años, ¿vale? En los últimos 10 años, cómo se está produciendo. Últimamente tenemos esto que tenemos aquí, esta gráfica, procede de una tesis que está trabajando una compañera, una buena amiga, compañera nuestra de la Universidad de Viana, que ha hecho la tesis con nuestros datos, y ahí, bueno, vamos a poner algunas de las gráficas. En los últimos años, estas son el 20%, o sea, las 20 especies más abundantes. Bueno, pues la cigüeña, las más comunes son las más abundantes, la cigüeña, el búho, el cuervo, el ratonero, pero entre las más abundantes están también las más amenazadas, el águila perdicera y el águila imperial. Es decir, los tendidos son un problema grande. Eso. No solo por electrocución es lo que más tenemos desarrollado, pero también producen problemas por colisión, por choque de las aves contra los tendidos. Tenemos registradas muchos menos porque son más difíciles de localizar. Las electrocuciones se encuentran debajo de cada poste, las colisiones se producen con el choque y puedes encontrarla o no, porque caen debajo de la línea o caen más lejos e incluso algunas veces no mueren. Pero aún así, tenemos cerca de 1000 aves registradas de 102 especies, es decir, de más especies todavía que las que están en electrocución, porque aquí se encuentran muertas muchísimos paseriformes, muchísimas especies de paseriformes que colisionan con los tendidos eléctricos también. Las más abundantes son las cigüeñas y demás, pero también afecta a las especies de 2015, casi un tercio de las que tenemos registradas en los últimos 10 años, buitres, águilas periceras, águilas imperiales, águilas reales, etcétera, todas aquellas especies amenazadas. Sigue siendo un problema. De hecho, las colisiones son un problema, aquí no voy a hablar mucho de ellas, pero es más problema para las esteparias, ¿vale? En Andalucía al menos 22 abutardas están muertas y en Andalucía tenemos poco más, no llegamos a 300 abutardas, ¿vale? O sea, si se produce la muerte y en general se producen además de los machos más grandes, eso es un problema grande. Tanto es así el problema que es la principal causa de mortalidad de las grandes rapaces, de las grandes águilas. Ahí tenéis los datos de mortalidad que tenemos registrados en la consejería de tres grandes águilas, y también he metido el águila pescadora porque también lo sufre, porque también tiene un plan de recuperación. En el águila imperial ronda es alrededor del 50%, 47%, está reduciéndose. En el águila perdicera el 75%, en el águila real el 70%. La única que realmente la causa de mortalidad es importante, pero existen otras causas más graves y que hay que adelantar, es el águila pescadora, en el cual solo un 15% de la mortalidad registrada es por electrocuciones. Aquí son más problemáticos otros problemas, otras incidencias como las piscifactorías o las colisiones con aerogeneradores. Es decir, los tendidos eléctricos tenemos un problema con ellos, o lo teníamos. En 2015, además, era un problema que afecta a las especies y por todo el territorio. Ahí veis los puntos negros. Los puntos negros son cuadrículas 5×5, con a más rojo mayor densidad de accidentes y a más verde, pues al verde sitio hay menos electrocuciones y si no hay ningún cuadrado es que no hay ninguna electrocución. Eso en 2015 teníamos registrados todos esos puntos negros. Con lo cual está distribuido por todo el territorio. Es decir, un problema que mata muchas aves y que lo produce y que lo hace en todo el territorio. Tenemos un problema que hay que gestionar, pero no solo por conservación, porque nos obliga la ley, sino además porque también tenemos una presión social que nos dice, señores, hagan su trabajo, ¿vale? Estamos pagándoles a ustedes y tenemos una legislación para que las aves no se extingan, no se mueran. Hagan su trabajo. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cómo? Siendo ese el problema, ¿cómo lo solucionamos? Pues decimos, si somos la administración, si aquí hay un problema, ¿cómo arreglamos las cosas en la administración? Normativa, ¿vale? Vamos a hacer normativa para que los tendidos eléctricos sean seguros. Aquí, como bien ha dicho Agustín, somos pioneros. Desde el 90 hemos desarrollado decretos y leyes, ¿vale? Pero las más recientes y eficientes, en cierta medida, son el decreto andaluz de 2006 y el Real Decreto del Estado español de 2008, ¿vale? Ello nos obligaba a generar tendidos seguros. Todo lo bueno de esta legislación es que todos los tendidos de nueva construcción tenían que ser seguros. ¿Cómo es el hecho de que sean seguros? No me meto en ello. Son que no puedan producir electrocuciones, ¿vale?
que se tomen diferentes actuaciones para que no se haya electrocuciones. Bien, hicimos la normativa, 2006, 2008, nos dimos un margen de 5 años para tener el problema solucionado en todo el territorio, pero con un pequeño problema, y es que el Real Decreto decía que esto lo tenía que pagar el Estado. Que si recordáis qué pasa en 2008, pues parece que hubo una pequeña crisis mundial, económica y demás, y que afectó a algunos países del mundo, por no decir a todos, y entonces el Estado no tenía dinero, con lo cual, si no se tiene dinero, no se paga, si no se paga, las compañías eléctricas dijeron, nosotros no lo arreglamos. La ventaja que teníamos nosotros con nuestro decreto es que eso obligaba a las compañías a que lo apagaran ellos, pero apareció el Real Decreto y tuvimos ese pequeño problemilla. Aún así, dijimos, tenemos normativa, ¿cómo aplicamos la normativa? Desde la consejería, sobre todo en 2015, que nos pusimos las pilas porque vimos que teníamos un problema gordo, porque hasta 2015 hubo un momento en el que pensamos que habíamos solucionado el problema de las electrocuciones. El trabajo que había hecho Miguel durante todo el tiempo, lo que se había hecho en el Estado español, con las imperiales, con las rapaces, se empezaron a corregir tendidos y dijimos, bueno, pues ya está, las poblaciones empezaban a crecer, parece que no tenemos un problema. Pero empezamos a mirar y resulta que teníamos más electrocuciones que nunca. Lo que pasa es que no habíamos mirado bien. Las colisiones y los arreglos que se habían hecho, las electrocuciones se seguían produciendo y en cada vez más sitios, e incluso lo que se había arreglado antiguo empezó a fallar, ¿vale? Porque estaba mal arreglado. Bueno, pues a partir de 2015 decimos, en Andalucía, vamos a cumplir la normativa. ¿Y qué es lo que primero que hacemos para cumplir la normativa? Pues enseñar a nuestra gente. ¿A quiénes? A nuestros técnicos, a nuestros agentes de medio ambiente, les formamos, hacemos cursos de formación, cursos teórico-prácticos, qué es lo que produce mortalidad, por qué la produce, que veamos en el campo qué es lo que hay que fijarse en un tendido eléctrico para que sea peligroso, para que consideremos peligroso o no, qué es lo que hay que arreglar. Y además decimos que eso sirve para incoar expedientes, identificar muerte en el campo y incoar expedientes, ¿vale? Para aquella, bueno, al fin y al cabo se está incumpliendo la normativa, la ley, y salir adelante y obligar a las compañías a arreglarlo. No solo eso, sino que además, en los últimos años, a causa de la pandemia y de la recuperación económica después con los fondos Next Generation y demás, se dotó de fondos, ¿vale? Para cubrir, para suplir la necesidad de arreglar aquellos tendidos eléctricos que estaban recogidos por el Real Decreto, ¿vale? Que eso que os decía que tenía que pagarlo el Estado no tenía dinero, pues de repente llegó dinero y con eso se está pagando y se está arreglando. En Andalucía nos corresponden 11 millones de euros, son pocos, ¿vale? Pero bueno, son pocos para lo que es el problema, pero se están invirtiendo, se están solucionando. Con lo que dijimos, bueno, pues ya tenemos la normativa, tenemos las subvenciones, tenemos dinero, tenemos a la gente preparada, el problema se ha arreglado. ¿Se ha arreglado? El problema que tenemos es, más que el problema, la situación era ese Real Decreto, y el decreto tiene un ámbito de aplicación que son esto que vemos aquí, que está incluido, está desarrollado en una orden de 2009, que incluye los espacios naturales protegidos y aquellas áreas de importancia para las especies amenazadas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que las electrocuciones, la mayor parte de las electrocuciones no se producen en ese ámbito. Es decir, la normativa no nos permite, por sí sola, acabar con el problema. Ni siquiera acercarnos a acabar con el problema. Permite, exactamente, obviar o evitar que mueran algunas aves en esos entornos. Pero en las zonas de campiña, que es donde más se concentra, porque donde más comida hay, y donde van las rapaces, y donde menos posaderos existen, ahí es donde se concentra mayor número de muertes. Por lo tanto, había que hacer alguna otra cosa. No nos va a aplicar solamente la normativa. ¿Y qué es lo que decidimos en la consejería? Bueno, pues decidimos que realmente las empresas son el problema, pero podemos intentar implicar para que las empresas no solo sean el problema, sino sean parte de la solución. ¿Cómo? Bueno, pues ellos tienen mapas y cartografiado todo el territorio con sus tendidos eléctricos, saben cuáles son los tendidos eléctricos peligrosos, tienen dinero para arreglar esos tendidos eléctricos. Si conseguimos implicarles, buscamos soluciones rápidas y eficaces. ¿Rápidas por qué? Porque si conseguimos que una compañía, y sobre todo en Andalucía, para el caso de las electrocuciones, en el que el 95% del territorio de los tendidos pertenece a la Endesa, si conseguimos que se impliquen y lo arreglen, ellos van a arreglarlo muy rápido, saben dónde hacerlo y saben cómo hacerlo y saben hacerlo rápido. Sería rápido y eficaz.
Pero es que además, si nos dedicamos solamente a aplicar la ley, ¿vale? Y aplicar la normativa y decir, bueno, han muerto tantas águilas imperiales y vamos a multar a Endesa o a cualquier otra compañía porque eso ha hecho, porque están matando águilas y la ley se lo impide y además tienen que pagar. Si nos dedicamos exclusivamente a eso, que eso hay que hacerlo, eso la ley nos obliga, somos funcionarios y empleados públicos, bueno, yo no soy funcionario, antes de que me digáis nada, empleados públicos, y tenemos que cumplir la ley, pero aunque lo hagamos, ese procedimiento se alarga en el tiempo. ¿Vale? Ese procedimiento hace que las empresas digan, bueno, pues yo recurro. Si me vais a multar, me vais a pedir que pague 20 millones de euros, pues voy a recurrir. Y en el tiempo en el que eso se recurre, aunque se gane, ¿vale? Han muerto muchísimas aves, muchísimas rapaces. Pero es que incluso cuando se gane y se le exija a Endesa o a cualquier compañía que pague 20 millones de euros, esos 20 millones de euros no van a ir a conservación, van a las arcas generales de la Junta, del Estado, que las va a dedicar a lo que considere que tiene que dedicar. Pero desde luego los 20 millones no van a ir allí. Si eso podemos hacerlo, si podemos implicarles y hacemos que esa inversión vaya directamente, es mucho más eficaz. Se trata de evitar muertes de aves amenazadas cuanto antes y la única manera que podemos hacerlo de manera eficaz es mediante acuerdos. Además, si tenemos en cuenta que la adaptación de un apoyo, hay estudios que varía placa, que adaptamos un apoyo donde ha muerto un ave o es peligroso para la muerte de una especie amenazada, de un individuo de una especie amenazada, evitamos la muerte de otras 10 aves. Eso significa que si conseguimos ello, producimos un efecto en cascada y hacemos que realmente se esté recuperando las poblaciones y el problema disminuya. ¿Qué otras cosas hemos hecho? ¿Vale? En ese sentido, teniendo en cuenta que tenemos una normativa, que vamos aplicándolas, pero que queremos llegar a acuerdos. Bueno, pues hemos colaborado desde siempre y actualmente también con las compañías eléctricas, pero también con quien más sabe del asunto para que nos vayan indicando cómo podemos ir hablando, cómo podemos ir caminando con el CSIC. Bueno, aquí hablamos del CSIC, pero realmente es con Miguel, es el equipo de Miguel y con la gente que lo hemos estado trabajando y realmente que nos ha ido, con los que hemos ido aprendiendo. Luego, con el tiempo, nosotros hemos ido aprendiendo y no somos tan malos, pero bueno, al principio lo hacíamos así. Con Red Eléctrica, con las de distribución, porque son las compañías más grandes, desde 1990 se han adecuado más de 35.000, le ponen 25.000, pero son 35.000, se ha invertido 40 millones de euros, es decir, que algo hemos hecho. Ejecución de programas de conservación, no solamente con el dinero del año. Cuando hemos tenido dinero, cuando hemos tenido posibilidades de manejar dinero, lo hemos utilizado para evitar esos problemas. Con los programas de conservación del águila perdicera y del águila imperial. Cuando había dinero se arreglaron postes peligrosos en ese momento para evitar la mortalidad. Hemos trabajado y colaboramos con proyectos LIFE, con el Águila LIFE, dirigido por nuestros amigos de Grefa, con los que colaboramos y trabajamos conjuntamente, para que fondos de ese LIFE permitan adaptar tendidos eléctricos que matan y que evitaban la colonización de zonas de águila imperial y de Milano Real en Jaén. ¿Vale? Con la adaptación de un simplemente de 40 apoyos, ¿vale? Conseguimos que en un sitio donde se había extinguido el Milano Real se recuperara y aparecían 5 parejas actualmente. Y una pareja de águila real que también estaba en una zona con conejo, un buen sitio, pero que donde estaban muriendo continuamente también está allí. Además, asesoramos a otras empresas menores. Obviamente, Endesa es la más importante, pero hay muchas más compañías. Pues les asesoramos. Intentamos llevar una coordinación con la Administración Competente de Energía, con industria. Digo lo intentamos porque no lo conseguimos, pero bueno, estamos en ello, no paramos. Es como las esteparias. Intentamos continuamente trabajar con agricultura, tampoco lo conseguimos, pero bueno, seguir intentándolo, seguimos intentando. O sea, lo demás. Hemos desarrollado la orden de subvenciones para corregir apoyos y últimamente estamos utilizando o intentando utilizar o presionar para que las medidas compensatorias puedan utilizarse en el arreglo de tendidos eléctricos de pequeños propietarios. ¿Por qué pequeños propietarios? Y aquí entramos ahí en un rollo, porque los de Endesa pueden decirnos, ¿y por qué a ellos, a los pequeños propietarios sí, pero a nosotros no? Y bueno, ahí la administración tiene sus abogados, y ahí yo no me meto. Pero lo que sí digo es que a un pequeño propietario, ¿vale?, el arreglo de 100 apoyos puede suponerle la ruina. ¿Vale? Mientras que a Endesa el arreglo de 100 apoyos no le supone la ruina. Esa es la razón final por qué hacerlo. Y obviamente si todo eso no funciona, pues la apertura de expedientes sancionadores. Es decir, una cosa es que sea más eficaz trabajar con acuerdos, pero otra cosa es que si no lleguemos a acuerdos, le digamos, señores, están incumpliendo la ley, pues cúmplala. Además, cada vez tenemos muchísima más información. Este mapa está desarrollado por el Plan de Recuperación del Águila Imperial. Son el número de individuos, las cuadrículas de 5×5 y según con la densidad de número de individuos marcados. De esta zona vamos teniendo delimitación de áreas importantes para las especies más susceptibles o más sensibles y
si los cruzamos con la distribución de los tendidos eléctricos y de las electrocuciones, podemos decir dónde vamos a actuar, dónde hay que hacer la inversión, para que sea definitiva, para que sea concreta y para que sea más eficiente. La mejor herramienta que hemos conseguido en los últimos 10 años es el convenio, el acuerdo, estaba diciendo antes, el acuerdo que hemos llegado con la mayor compañía en Andalucía de tendidos de distribución, que produce la mayor cantidad de muertes por electrocución, que es Endesa. Se firmamos un convenio en 2019 de 4 años de duración, está prorrogado hasta 2027. ¿Cuál es el objetivo de ese convenio? Reducir la mortalidad por infraestructuras eléctricas en la bifauna, ¿vale? Mediante la aplicación e implementación inmediata de acciones eficientes y específicas pagadas por la compañía, ¿vale? Pagadas por la compañía. Es voluntario por ambas las partes. ¿Le puede obligar la ley? Obviamente, y de hecho han entrado porque la ley obliga a cumplirlo, pero estamos trabajando con ellos. Y además se hace en base a las directrices y el calendario del gobierno. Lo que decimos nosotros es lo que hacen ellos, ¿vale? ¿Dónde trabajan? Donde digamos nosotros. Es independiente de que haya un real decreto que les obligue a hacerlo. Se trabaja donde realmente hay un problema. Y donde hay un problema, fuera de las áreas protegidas. Ahí estamos arreglando los tendidos. Además, no arreglamos al tuntún. No arreglamos todos los tendidos eléctricos como nos obliga a lo mejor el Real Decreto o el decreto que dice que hay que arreglar todos los tendidos con determinada configuración peligrosa, estén donde estén. No, solo arreglamos y decidimos cuáles son los tendidos, porque la mortalidad por tendidos eléctricos, como nos han enseñado los estudios científicos, como nos ha enseñado Miguel, como nos ha enseñado Pascual, todo lo que está publicado, es agregada, no se produce homogéneamente por todo el territorio. Hay sitios donde se concentran las aves y ahí es donde se produce la muerte. En esos lugares se concentran los puntos negros. Eso es lo que queremos nosotros, eliminarlos. Entonces, las configuraciones más peligrosas, que son un 30% del total, de esos 500.000 apoyos, realmente peligrosos solo son el 30%. Siguen siendo muchos, obviamente. Pero esos 30% no, son los que realmente están peligrosos. En zonas de riesgo, ¿vale? En aquellas zonas donde hay concentración de aves por alimento o por basureros o por concentración de humedales, etc. Esas zonas donde vamos a trabajar. Porque además nos han demostrado ya que el 40% de la mortalidad podría reducirse si modificamos solo el 10% de los apoyos. Y el 99% modificamos solamente el 23% de los apoyos. Es decir, el acuerdo que llevamos con Endesa es que vamos a arreglar los apoyos peligrosos donde nosotros decimos que hay que arreglarlos, ¿vale? Lo que conocemos y lo que hemos hecho. Además, tenemos una comunicación continua, fluida y permanente. Definimos los apoyos peligrosos y actuamos con 2 niveles de planificación. Uno que es urgente y otro planificado. ¿Urgente qué es? Aquí hay un problema, arréglelo cuanto antes, en cuanto puedan, ¿vale? En cuanto puedan llevar allá sus cuadrillas y demás, hay que arreglarlo, hay que adaptarlo ya, inmediatamente, corran, como se pueda. Planificado, aquel que sabemos que es peligroso pero que no es tan urgente. Arréglelo en un periodo más o menos corto de 6-8 meses. De todo ello, lo que nos quedamos es que se dedican recursos directos a la conservación. Recursos directos que se valoran en esto que vemos aquí. Aquí vemos los resultados del convenio de 2020 a 2025, unos 13.000 apoyos, ¿vale? Que aproximadamente 21 millones de euros, donde hemos dicho 21 millones de euros invertidos directamente en conservación efectiva. En 5 años, en 6 años, 21 millones de euros que están salvando la vida a aves y que están haciendo que nuestro trabajo, que es evitar la extinción de las especies amenazadas, esté trabajando y funcionando. ¿Eficacia? ¿Esto está funcionando? Pues no lo sabemos, no lo sabíamos, pero ahora sí empezamos a saberlo. Con la tesis de nuestra amiga Debbie, ¿vale? Que está a punto de publicarse, está entregada y se publicará. Hemos hecho un análisis del número de puntos negros, de esas cuadrículas, cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los años en diferentes periodos. No entro en detalle, podríamos discutir, tenéis alguna pregunta y demás, me lo preguntáis, pero lo que sí hemos visto es que a lo largo de los periodos el número de puntos negros se ha ido reduciendo, ¿vale? De manera significativa. Cada vez tenemos menos puntos negros, menos zonas donde se concentra la mortalidad. ¿Por qué? Porque arreglamos esos tendidos, ¿vale? Esos tendidos peligrosos en esas zonas chungas, hablando mal y pronto. Eso no significa que caemos con las electrocuciones, no. Electrocuciones, de hecho, en zonas puede haber muchas más, ¿vale? Pero en estas zonas son electrocuciones de a lo mejor un solo individuo. Pero es que es normal, tenemos más águilas que nunca, tenemos más cigüeñas que nunca, tenemos más buitres que nunca. Eso significa que van a más sitios que nunca y van a morir en sitios donde no pensábamos que hubiera habido nunca un buitre o un águila. Lo que no queremos es que haya puntos negros. Tanto es así que nosotros estimamos que si seguimos trabajando en la misma línea, en el 2030 podremos tener todos los puntos negros bajo control y que los tendidos eléctricos no serán una amenaza de extinción.
Ojo, seguirán muriendo aves en los tendidos eléctricos y seguiremos trabajando en ello para que eso se evite, pero ya como problema de extinción no será. El análisis de la tesis nos dice cómo en los últimos años también se ha ido reduciendo el número de individuos electrocutados. Por especies, y en este punto tenemos una cosa curiosa que en algún momento estudiaremos o preguntaremos qué es lo que ha podido pasar, y es que en 2021 tuvimos un crecimiento de número de aves electrocutadas, que a saber por qué sucedió, pero el caso es que hay una golondrina no hace verano, pero es cierto que en 2021 murieron muchas más aves, mientras que el resto estaba disminuyendo. Quizás hay estudios por ahí que dicen que en el año de la pandemia la productividad de las rapaces y lo demás subió muchísimo porque no estábamos en el territorio, había más individuos jóvenes que son los que suelen morir. Es una hipótesis. Eficacia de las acciones, lo que es importante, todas las especies, prácticamente el 95% de las especies afectadas por electrocuciones, por tendidos eléctricos, tienen tendencias crecientes, ¿vale? Prácticamente todas ellas tienen tendencias crecientes. El claro ejemplo es el águila imperial. El águila imperial no es que tenga una tendencia creciente, es que está disparada, ¿vale? La cuestión así. El águila real también tiene una tendencia creciente. La única gran rapaz que no tiene una tendencia creciente, no es que esté negativa, pero no tiene una tendencia creciente, a pesar de haber arreglado muchos tendidos eléctricos y que es una de las especies más sensibles al problema, es el águila perdicera, ¿vale? Que está más o menos estable, pero hemos arreglado muchos tendidos. Si hubiese siguiendo la línea de las otras dos especies, tendrían que estar disparadas. Hay otros factores que mañana os contará Íñigo que están afectando a esta especie. Aún así, hay especies como el milano real, donde la electrocución de un solo individuo pues es un problema, porque tenemos especies muy exiguas, o sea, son poblaciones muy exiguas, o la limoche, que no se suelen electrocutar muchas, pero cuando sí se electrocutan, una última pareja de Cádiz, pues bueno, será muy poca, pero la última pareja de Cádiz ha desaparecido, o el aguilucho cenizo. Es decir, hay que seguir trabajando, pero en realidad vamos haciéndolo bien. Caso del águila imperial ibérica, que es a lo que vamos si ponemos el ejemplo, porque es el más estudiado, por el que tenemos nosotros más información en los últimos años. Bueno, nosotros en todos estos años, el estudio que ha hecho referencia a Agustín y Miguel, se produjo una reducción del 80% de la mortalidad juvenil, que fue clave en la recuperación de la especie. Cuando se arreglaron aquellos tendidos con los decretos del 1990, 1994 y posterior, eso permitió, se arreglaron muchos tendidos y produjo que se incrementara la supervivencia juvenil en un 80%, y eso produjo el incremento exponencial de individuos vivos, es decir, individuos jóvenes en la población. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, pues si veis aquí la evolución de la población reproductora, eso se produjo más o menos durante estos años, la primera década del 2000, todos esos individuos jóvenes son los que de golpe y porrazo, ¿vale?, se incorporan a la población reproductora porque ya no se mueren. Ya no se mueren en tendidos eléctricos, ya no se mueren electrocutados, y se incorporan de golpe y porrazo todos ellos en la población reproductora, y es cuando se produce ese incremento exponencial. Obviamente no solo son los tendidos eléctricos, la recuperación del conejo, el arreglo de nidos, el tener un equipo, el mejor equipo posible en este caso, todo eso también contribuye, pero también el hecho de que no mueran cientos de individuos. Además, en el último estudio que está realizando Miguel, con el que estamos colaborando, hemos visto también cómo se ha reducido el 97% de la mortalidad, el 97% de la mortalidad. Eso significa que realmente es que ya no se mueren, ¿vale?, en algunas zonas de la Janda, y que ha favorecido que se haya producido ese incremento en la población reproductora de Cádiz gracias a los arreglos y a las adaptaciones de los tendidos eléctricos. La mortalidad por electrocución implica que ya para el águila imperial ya no es un factor limitante, ¿vale? Siguen muriendo águilas imperiales. No solo siguen muriendo, sino que cada año pueden morir bastantes, 9, 10, 14, etc. Es decir, tenemos unas cuantas águilas imperiales muriendo, pero mueren muchas águilas imperiales porque hay muchas águilas imperiales. Es más, cada año hay más águilas imperiales. ¿Eso significa que no tenemos que preocuparnos? Que va, una águila imperial está protegida, está en peligro, tenemos que evitar que se mueran. Y además nos obliga la ley. Pero lo que sí es cierto es que no es un problema ya de limitante de la población. La especie está fuera de peligro. Es decir, Agustín y algunos otros decís que no, que hay que seguir manteniéndola protegida de continuo y demás porque es el águila imperial, pero yo creo que realmente, y lo veremos luego más adelante, ya no podemos olvidar de ella y centrarnos en otras más que sí tienen muchos problemas. ¿Qué significa? Que tenemos el objetivo casi cumplido, casi cumplido. Vamos a intentar eliminar los puntos negros de electrocución para el 2030. Casi seguro que lo podemos conseguir, porque además las adaptaciones que se están haciendo cada vez son más eficientes y duraderas, ¿vale? Tenemos las fundas,
de silicona que evitan las electrocuciones, se siguen utilizando, pero cada vez vamos utilizando medidas que son estructurales, que no impiden que esta funda se desaparezca o se destruya o por el tiempo se pierda su eficacia, sino que ya son estructurales definitivamente, por lo tanto están para toda la vida, pero es que ya la semana, justo antes de irnos de Navidades nos hemos ido con Endesa y se están empezando a colocar crucetas, es decir, la parte superior del tendido, crucetas de material no aislante. Es decir, no metálico, material aislante, perdonad, material no conductor. ¿Qué significa eso? Que ya no hay que preocuparse, si no conduce la energía por ahí, no va a haber nunca una electrocución. Eso se está poniendo, eso se ha implantado, están poniendo miles en Castilla-La Mancha y aquí se van a empezar a poner a partir del año que viene. Con lo cual, el problema, antes o después, dejará de existir. Problema, vuelvo a deciros, como causa de extinción. El conflicto seguirá habiendo porque tenemos 50.000 kilómetros, 500.000 apoyos y seguirán muriendo bichos, pero cada vez menos. Y desde luego no será un problema de extinción. Casi arreglado, pero solo casi. Os he hablado de las electrocuciones, pero de las colisiones no tenemos prácticamente información. Y seguimos viendo que se va muriendo. Ya, corto, se acabó. Tiramos por aquí. Y los puntos negros, ese mismo análisis que hemos hecho con las electrocuciones, no es eficiente, no tenemos datos suficientes y lo único que sabemos es que donde mueren abutardas, siguen muriendo abutardas y donde colisionan buitres, siguen colisionando buitres. No lo tenemos controlado. Y eso puede afectar a miles de individuos, como hemos dicho antes. Pero es que además los tendidos de pequeños propietarios siguen siendo muy peligrosos porque son muy antiguos, ¿vale? Y tienen diseños muy antiguos. Los pequeños propietarios no tienen dinero para arreglarlos y todavía producen puntos negros, porque un solo apoyo de esos puede matar a decenas de individuos. Obviamente no es un problema de generar una extinción, porque las especies, el águila imperial, por ejemplo, se distribuye por todo el territorio, pero sí puede limitar la aparición de determinadas parejas reproductoras en esa zona. Ahí tenemos que enfocarnos. Y se acabó. Sí, se acabó la historia.